Yo no puedo porque estamos saliendo de...
Desde muy niño comencé a sentir mi pasión por la música. Mis recuerdos más antiguos están situados con el autopiano, datan desde que cumplí más o menos unos 5 años. El piano de cola eléctrico Chickering y Sons, con rollos de papel que era de mis abuelos paternos, y el órgano a pedales con fuelle de viento de la capilla de las Casas de Cunaco, lugar que me acogió mis sueños de la infancia. Recuerdo un verano que estuve tocando las cuerdas del piano que dejé al aire gracias a unos ladrillos en los pedales, y me puse a tocar arriba del piano con la tapa abierta. Las cuerdas sonaban al aire por acción de mis dedos con alambres enrollados. Comencé a explorar imitando temas de la música que me gustaba. Recuerdo haber conseguido unas partituras de Génesis del álbum Vendiendo Inglaterra por una libra, que tocaba completo, incluyendo el clásico para piano Quinto de Quinto. Luego de tocar una y otra vez estos temas, comenzó la era de crear canciones y obras completas. Era más divertido y no tenía límites ni restricciones para no pecar de copia de música de otros autores. Recuerdo que mi padre me incentivaba la idea de componer utilizando acuarelas en vez de partituras en el piano, para así desarrollar la creatividad y no la copia. Con el estímulo de justificar cada color, forma, trazo y contexto, fue así como me ayudó mucho a desarrollarme en creatividad sin limitaciones de estilos o tendencias. Así nació Oda al Arcoíris, primera obra que recuerde haber compuesto, que incluía poesías de mi padre a cada uno de los colores representados por aves silvestres chilenas. Tenía solo 14 años. Ya con la idea fija de postular a la Universidad Austral como camino único de acceso a ingeniería de ejecución en sonido en aquella época, 1977, ingresé al estudio total y dedicado a mi profesión, que luego sería mi único oficio: piano, sonido, producción, grabación, edición, control de ruido, acústica de locales, electroacústica, matemática, física, electrónica, electricidad, ecología y tantos otros temas de gran interés para mí en ese entonces, y que me ha cautivado el resto de la vida, seguir investigando y viviendo. Con el aporte de trabajo de 3 cosechas de uva en el campo, más el apoyo familiar de mis padres, logré obtener mi primer sintetizador, un Korg MS-10 monofónico, que luego acompañé con un ensamble sintetizado polifónico Korg Lambda y la Drum Machine DM-10. Posteriormente pude añadir un vocoder Roland polifónico y un secuenciador SQ1 de 12 pasos que se acoplaba al MS-10. Era algo increíble poder producir tantos sonidos nuevos que me quedaba días enteros probando combinaciones de patch con cables en el dormitorio de la pensión en Valdivia, mientras afuera llovía todo el año. Valdivia fue la cuna de mi educación formal en sonido. Es una ciudad ideal para estudiar y dedicar tiempo a la cultura y las artes. Mis profesores no estaban tan impresionados con mis equipos ni menos con los sonidos nuevos, pero igual me las arreglé para profundizar en todos los aspectos que me ofrecían los VGA o Voltage Generator Amplifiers y los VCF o los Voltage Control Filters: formas de onda, timbres, decibeles, presión sonora, niveles de ruido, propiedades del sonido, acústica, resonancia y tantos otros conceptos que estudiar sobre la Biblia del sonido que propone Leo Beranek en su literatura. Fue en vacaciones de invierno de 1982 que, junto a mi hermano Manuel Francisco, que en paz descanse, viajamos a Nueva York y me inscribí en el taller y seminario donde se dio a conocer la norma MIDI, o Musical Instrument Digital Interface. La industria de los teclados de todas las marcas del mundo
decidía que debía existir un lenguaje digital que pudiese ser la norma de interacción entre teclados de una u otra marca. Todos nos vimos asombrados como un Roland digitaba las teclas de un Korg y con cero latencia. Entonces se podían cablear los teclados entre sí para producir cientos de combinaciones sonoras. Era el comienzo del fin del sonido análogo que por tantas décadas conquistó los oídos de millones de auditores de todo el mundo. Desde esa época comenzó a desarrollarse el sonido digital, que hoy día se encuentra radicado en los archivos WAV, MP3 y otros. Números y tiempos de rebanado de la onda de sonido que quedaban grabados en una memoria, que luego de ser reproducidos desde una base de datos a una velocidad de muestreo de 40 kHz o más por canal, son pasados por un filtro que evita frecuencias bajas a menos de 20 Hz, que es la frecuencia más baja que puede escuchar el hombre, y más de 20 kHz, que es la frecuencia más alta, el espectro de audición humana, que a mi juicio no resultó tan atractiva para el oído como el sonido análogo de un vinilo, por ejemplo. Estábamos en segundo año de universidad y unos compañeros de primer año me hablaron de la posibilidad de formar un grupo, para lo cual buscamos un lugar de ensayo en el establo de la casa de la familia Feinberg, en el barrio Las Marías de Valdivia. Jaime Feinberg, gran guitarrista y compositor, junto a Germán Céspedes, gran bajista y cantante posteriormente integrante de la banda Sexual Democracia, logramos dar los primeros pasos de Aterrizaje Forzoso. Esta fue mi primera experiencia de tocar con otros músicos en el formato bajo, guitarra, batería y teclado. Ensayamos metódicamente, hicimos varios covers, tocamos a orilla del río Calle Calle y llegó un momento en que pedimos apoyo de nuestra universidad para tocar en distintas ciudades del sur de Chile, entre otros Ancud, Castro, Quellón, Temuco, Puerto Montt. Aterrizaje Forzoso marcó así sus inicios y recuerdo como si fuera ayer mi último solo de sintetizadores en el Estadio Municipal de Valdivia, con miles de asistentes disfrutando de un concierto inolvidable. Era fin del año 1982. Durante el verano de 1983, junto a mi primo Charles Menevaux, Mauricio Clavería, Pancho Puelme y los Socios, La Ley y Claudio Millán, guitarrista, vocalista y tecladista del grupo Viena, los cuatro nos pusimos a componer e interpretar arreglos de nuestros propios temas, dando conciertos en la sexta región y en universidades de la región metropolitana. Lo clásico y moderno se fusionaban con gran maestría. Disfrutamos en el parque de Cunaco tocando hasta que nos agotábamos. Nos pidieron que bajáramos el volumen varias veces a aquellos trabajadores de los alrededores del parque que estaban haciendo sus labores agrícolas. Calculen el volumen de los ensayos. Aquí comenzó un gran número de definiciones en mi vida de ingeniero, músico y compositor, involucrándome profundamente en el tema de la ecología. Junto al Dr. Grau, iniciamos la coordinación de todos los ministerios que tenían injerencia en temas ambientales y nace la Comisión Nacional de Ecología, base de lo que hoy conocimos como CONAMA. Yo tenía 22 años. Junto a muchos otros amigos creamos y produjimos la obra ONA, en el Teatro Cariola de la calle San Diego en Santiago de Chile. La primera obra multimedia que se tenga registro en Chile, la cual se basaba en la historia de Jimmy Bottom de Benjamín Subercaseaux, aquel aborigen que fue llevado a Inglaterra como exposición de humanos salvajes de la Patagonia
y luego devuelto a su lugar de origen, dando lugar al inicio de la extinción de su raza. Hola, qué agradable es escuchar los sonidos de la naturaleza, respirar aire puro, beber agua limpia, cristalina. Chile está lleno de estos lugares que están esperando por ti. Amanecer del Universo, que se llama la canción que viene, te trata de tentar en esto. Fue en esta época cuando comencé la idea de crear una obra que fuese recordada y de gran nivel musical, inspirada en libros de la historia del físico alemán Johannes Kepler. Me di el tiempo para hacer paso a paso la historia evolutiva del universo. Misterios cosmográficos. Los nombres de los temas y sus partes fueron creados colectivamente junto a mi abuela Rosa Valdés Wood y Manuel Francisco Valdés Cox, ambos fallecidos al día de hoy. Fui poco a poco practicándola y seleccionando cientos de pasajes y trozos que logré reunir en los temas originales. Terminé grabándolo en el estudio de Hermann de Roth en 1983
con la ayuda del guitarrista de la banda Metro, Roberto Lee, a quien le tengo gran aprecio por sus consejos y matices. Los cassettes los produje yo mismo con la ayuda de la señora Carmen, que tenía una duplicadora de cintas estéreo y los entregaba con las cajitas de los cassettes armados en la calle Manuel Montt. La cinta la importé desde Brasil y se produjeron 1000 copias para la primera edición. Gonzalo Alvarado, un amigo que tenía una imprenta, me ayudó con las etiquetas troqueladas. La tapa del cassette y un afiche de la obra que había dibujado a tinta china también fueron impresas ahí. Estaba rehaciendo más cassettes y afiches cuando recibí un llamado de CBS Music, hoy Sony Music, para integrarme a la fila de sus artistas. Firmé con ellos con la asesoría de mi padre y nunca publicaron nada, no hicieron nada y todo quedó en nada. Fue ahí que por rebeldía contra el sello que no me dejaba tocar libremente en ningún lado, hice la obra Espíritus, que lancé en la sala Espaciocal, en Centro Lo Castillo, en Vitacura, una obra oscura, decadente, amarga y consecuente con lo que estaba pasando en nuestro país. 35 años después, estos cassettes tendrían sus consecuencias, increíbles en Europa. Uno de ellos llegó a los oídos del sello italiano Orbeatais, de Cesare Barbetta, quien me contactaría para publicar un vinilo que ha sido éxito de venta vintage en más de 50 países del mundo. Misterios Cosmográficos viajó como un mensaje en una botella. La sitúa como una de las primeras obras en su tipo. Me acordé de Juan Amenábar y sentí que era parte de la historia de la música electrónica del mundo. La suerte que tuve de estar vivo para sentirlo es de una emoción incalculable. A todas las generaciones nos ha tocado una moda determinada. La música es una consecuencia y muchas veces una causa de las tendencias que se viven. Yo en cambio me dediqué a dibujar musicalmente los espacios de paz que alguien quizás necesitaría para terminar el día. Creo haber interpretado esa sensación en muchos de mis trabajos. Yo exploraba otros rumbos sin ánimo de restarme, más bien de seguir descubriendo. Para mí lo comercial no tenía importancia y nunca lo ha tenido. Pasé gran parte de esta época componiendo e interpretando en el planetario de la Universidad de Santiago de Chile. Cuando se dio la ocasión del paso de Tometa Halley, se dio por varias situaciones. La primera es que era el músico de sonidos especiales de Cachureos en Televisión Nacional. Hice el sonido de todos los personajes en vivo, entre ellos el señor Lápiz. Aquí tuve ocasión de conocer a muchas personas del ambiente de la farándula de la época. También estuvo ahí Pancho Puelma, Lucho Jara, un grupo grande de ballet y coro de la Municipalidad de La Serena. Y fue muy difundido a nivel nacional, lo que me permitió acceder a Canal 11 y participar del clip ecológico en Extra Jóvenes, junto a Catherine Salosny. En este proyecto alcancé a grabar 40 clips que salían en vivo desde el Canal 11, lo que fue muy interesante. Aprendí mucho, lo pasé bien, pero terminé agotado. Hola, para poder comunicarnos, yo estoy emitiendo sonido por medio de mis cuerdas vocales. Tú estás recibiendo la señal por medio del parlante de la televisión y tu oído tiene una forma, el oído interno, como este caracol. Dentro del caracol se encuentra una serie de células ciliadas, los pelitos que van recibiendo toda la información del cerebro. El sonido puede ser grave o agudo. Puede ser fuerte o puede ser despacio. Puede ser corto o largo. Este caracol tiene la propiedad de diferenciar también los timbres.
Cuida tus oídos. Bueno, mi vida en el campo, yo no te puedo decir que sea buena, mala, mejor o peor, porque no es comparable con nada. Es verdaderamente tomarse el día como es. Se inicia muy temprano, muy raro para un músico partir a las 6:30 de la mañana, pero es parte del día en la actividad agrícola. Todo el año hay actividades en el campo. Llámese por riego, por poda, por cosecha, por fertilización, por absolutamente todo el año hay trabajo. Y la gracia está en saber hacerlo pausadamente, decididamente, y con esa constancia se logran producciones interesantes en el mundo de las nueces, que estamos en este momento en este campo haciendo. Cuando queda algún tiempo, que generalmente son las tardes, después de la puesta de sol, generalmente es cuando puedo ir a los equipos y comenzar a registrar la sensación del día o del momento. Es muy interesante ir entregando esa sensación de la naturaleza que he rescatado durante todo el día y la llevo a mi partitura, al piano, a los teclados, a las flautas, con el objeto de que quede registrado ese día. Después de varias grabaciones empiezan a salir algunas ideas, y cuando salen esas ideas hay que rescatarlas. El rescate de una idea musical, por lo general, hay distintos estilos. Hay compositores que componen soñando o durmiendo. Me pasaba mucho que tenía que tener un lápiz al lado para escribir alguna idea, alguna pauta, alguna pasada. Pero mientras más consciente, mientras mejor ha sido el día en la vida agrícola,
el ciclo de las cosas va fluyendo y se van dando ideas muy entretenidas y muy interesantes. Estamos en una época en que se inicia la cosecha, y la cosecha es algo que verdaderamente requiere mucha logística, una dedicación total, es un intensivo, porque es el trabajo sublime, total, final, de lo que ha sido el ciclo agrícola de la nuez. Entonces, básicamente yo diría que esta es la época donde se saca el fruto del trabajo de todo un año. Y por supuesto que con la colaboración de muchas personas. Y uno pasa a ser un ayudante más, un colaborador más. Pero es parte del ciclo de vida en el campo y del ciclo de vida agrícola. Recuerdo entre los 5 y los 12 años en el campo de mi abuela se hacían cosechas de melones, de sandías en la zona de Paine. En el lugar de donde nací y donde inmediatamente fui trasladado después de nacer en Santiago fue en la zona de Colchagua. Y ahí la vida agrícola es prácticamente un diario vivir, una rutina. Y de vuelta a Estados Unidos, de vuelta a mis experiencias en Viña del Mar, decidí justamente continuar mi vida en el área agrícola. Y de ahí comienza todo el proceso de cómo mantener la vida artística en conjunto con la vida agrícola. Me cuesta muchísimo ir a la ciudad, voy por obligación, voy porque tengo que cumplir algún trámite o visitar a alguna familia o porque tenemos algún tipo de invitación o lo que fuere, pero no nos da como para quedarnos mucho rato ahí. Estamos sumamente acostumbrados a este ambiente, que es un ambiente de mayor paz, más tranquilidad, se sigue el ciclo de la luz. A esta altura yo diría que el encuentro de la música haciendo uso de sistemas electrónicos de generación de sonido me es absolutamente natural, puesto que la he realizado desde que prácticamente tengo uso de razón, desde los 7 años, 8 años, 5 años tenía cuando empecé con el primer órgano Hammond que había en la casa donde vivía en mi infancia. Entonces hoy día ya es un hábito, ya prácticamente no forma parte ajena a la actividad que hago, es más bien un sentimiento. Fíjate que lo primero que te da el ciclo agrícola es que cuando despiertas, que despiertas generalmente de buen humor y no de mal humor, qué sé yo, buen oxígeno, buena luz, es dando gracias. El dar gracias en la mañana encuentro que es poco habitual cuando estás en la vorágine de la ciudad, como que la ciudad te despierta y te pone activo y vas al desayuno, vas con todo. En el campo te permite tener un momento de un aro, una meditación, un agradecimiento primero por estar vivo, por haber recibido esa respiración consciente en la mañana. De ahí para adelante, junto con agradecer, se te da el día increíblemente distinto a lo habitual. Todos los días en el campo son diferentes. El que diga lo contrario no ha vivido en el campo. Lo que pasa es que hay que saber buscar el punto donde se hace diferente. O se te requiere como mecánico, o estás fertilizando, o estás haciendo algún tipo de actividad en maquinaria, en tractores, en combustible. No existe tiempo para la rutina. Y la gracia de reflejar eso en la música electrónica es que todos los compases son diferentes. A no ser que tú quieras hacer reminiscencia de algunas creaciones, pero como estás dependiendo de lo que sientes en el corazón, cada vez que tú sientes algún estímulo o sientes algo diferente en tu diario vivir, sencillamente lo captas como un compás diferente. Por el sonido, por la tonalidad, por la pulsación, por la melodía, por la armonía, por la fuerza con que lo haces, con la grabación de sonido que puedes hacer de la naturaleza y incorporarla dentro de tus creaciones. Es
la forma más responsable de obedecer lo que tu corazón te está diciendo. Entonces tu biblioteca de sonido, de creación y de música generalmente se va llenando de ideas, de conceptos, de pasajes, y que en un momento determinado conforman una obra ideal, completa, redonda, abre paréntesis, cierre paréntesis, y lo haces con mayor tranquilidad. Todo el proceso creativo de todos los artistas es diferente. Todos tienen más o menos la misma secuencia, pero es diferente cómo llegan a esa secuencia. Por lo general tú tienes un 2% entonces de creación y un 98% de sudor. En todo el resto del proceso, tienes la producción adecuada, elegir los sonidos adecuados, después escucharlos, vivirlos. La música que no tiene vivencia es como instantánea. Y esa música instantánea se nota que es instantánea, se nota que no tiene profundidad, que no tiene vivencia. Sin embargo, la música que tú has escuchado y que has corregido, que has adornado, se nota que hay un cuidado, que hay un respeto hacia tu creación. Si se trata de los ciclos creativos, al igual que todas las personas que se dedican a esto, llámese en el arte pictórico, en la música, en la danza, en fin, pasamos por momentos de sequía. Y ese momento de sequía es porque, más que de sequía, es que estás distraído en otro objetivo. Te está pasando algo en la vida, estás buscando recursos, estás buscando la solución de un problema o estás disfrutando también de una paz absoluta. Y cuando llega el eureka, por lo general, en el caso mío, tengo periodos de 2 o 3 meses creativos profundos y a veces he pasado algunos años sin sacar ninguna obra, pero por lo general el ejercicio del piano es diario. Entonces, una cosa es crear y otra cosa es interpretar en la creación. El ejercicio te mantiene activo en tus manos, en tus oídos, en tus sentidos. Entonces, es bueno como ejercicio, así como los tenistas, los golfistas, las personas que hacen danza, el entrenamiento. Si tú mantienes la pelota dando bote, te va a ser mucho más fácil que de repente llegue una buena idea que la puedas registrar. Pero no por registrarla, sino que por disfrutarla. Porque a veces uno se sorprende de decir, ¿cómo fue posible que llegara a ese estado creativo de poder sacar una obra determinada? Pero eso se hace exclusivamente porque estás en un entrenamiento permanente. Estás ensayando, estás imaginando, utilizando toda tu fuerza creativa y estás interpretando. Mira, tengo una premisa. La premisa es que el resto de mi vida musical tiene que conseguir el espacio colaborativo con músicos que vengan naciendo. La razón de eso, no sé si acaso eso se traduce en una escuela de música como hizo mi colega y amigo Mauricio Clavería, porque creo que tenemos que transmitir, no influenciar, por favor, que no se vea el concepto, pero de que la gente joven no le tenga miedo a descubrir la nueva música que tiene adentro. Pero si nos vamos a la sublimación del ser humano como observante del cosmos, del firmamento, de la naturaleza, de buscar los detalles, de gozar y disfrutar, creo que me gustaría participar en un proyecto más colaborativo con gente joven que le gusten los teclados, o que le guste la música experimental,
que le guste salir a grabar sonidos y sacar ruiditos que pueda incorporar dentro de su obra. Creo que sí se puede hacer, y especialmente para generar una nueva, valga la redundancia, una nueva ola de sonido, para que descubramos lo infinito que puede ser contar con un computador hoy día, contar con un sonido, un software que te puede producir infinitas formas de onda. Sencillamente tenemos todo un campo y todo un espacio para crear con la gente joven que se interese. Nada de raro que pueda hacer una escuela, que pueda hacer un grupo musical, que sea recurrente, que nos encontremos y que me vayan mostrando cómo va la obra, pero más a nivel de producción que de creación. Estoy seguro que en esos consejos que uno da musicalmente pueden salir nuevas formas de expresarse, que es lo que echo de menos. Veo que la creación musical se ha estancado en el ritmo del cuerpo, y poco ha llegado al alma, y poco ha llegado a la mente, y poco ha llegado al espíritu. Estoy tratando de llegar a la música ancestral, también explorando en tambores, explorando en flautas nativas, no depender de la electricidad, pero creo que nos queda poco tiempo de electricidad tradicional. La electricidad tradicional la llamo la que es transportada por cable y que llega a un poste de luz. Creo que hoy día prácticamente debemos enfocarnos a la energía solar o eólica o de cualquier fuente, porque prontamente veo que nos vamos a quedar sin el suministro tradicional. Entonces hay que estar pensando rápidamente en todos aquellos que tenemos instrumentos eléctricos. Tenemos que pensar en una subestación sustentable, independiente, llámese impulsada por agua, viento, sol, cualquiera de ellas. Creo que el futuro, ahora que tengo un nieto, 3 hijos, me costó muchísimo el entender qué mundo le estábamos dejando a nuestras próximas generaciones. Y creo que podemos decir que desde el punto de vista pesimista, no tuve la fuerza artística y digámoslo de influencia, no quiero decir la palabra política, pero una influencia social potente que inicié en aquellos años del clip ecológico o antes del clip ecológico, en fin, de que teníamos una pasión por la naturaleza, sabíamos lo que podía llegar a ocurrirnos, y creo decirte con mucha pena que llegó el momento. Es decir, la gente se dio cuenta que la naturaleza está sufriendo por acción del hombre. Cuestionable o no cuestionable, yo creo que sí está influyendo el hombre en ello. Que la naturaleza tiene capacidad de reivindicarse y no depender del hombre, totalmente. Creo que si en este momento se termina la electricidad, el combustible, entramos a guerras nucleares y se termina la humanidad, la naturaleza sigue y va a continuar por millones de años. Somos un accidente dentro de la naturaleza. Desde el punto de vista, insisto, negativo, tú puedes mirar la moneda de las dos caras. Tú puedes leer las noticias a primera hora todos los días y enervarte con ellas, porque la noticia mala o el escándalo o el horror vende muchísimo más que la noticia buena, positiva, o que hay un descubrimiento científico. Eso no le interesa a nadie. El accionar positivo es que nosotros hoy día contamos con Internet. Internet ha acelerado las comunicaciones entre los seres humanos y los que no saben utilizarlo muy bien los ha aislado, más que si hubiera Internet. Pero a lo que me refiero es que si tú tienes una buena idea, una buena música, un buen audio, un buen video, un buen mensaje, en menos de una semana el mundo se puede enterar de tu mensaje. Todo lo demás es trabajo, pero un buen concepto, una buena idea que podría ayudar a muchas personas, basta que tú veas un meme o te llega a un celular una imagen con algo interesante, ¡pum!, prende como fuego. Entonces eso es un asunto positivo, porque tenemos capacidad de hacer un cambio ya. Estamos pasando un terrible momento en que el uso de la violencia puede generalmente producir una serie de sucesos en escalada. Entonces estamos dependiendo
como siempre, de la paz. Y la paz es un proceso que tenemos que estar viviendo nosotros desde adentro, no esperando que con un cambio de gobierno ahora sí nos va a llegar la paz. No, si eso no va a ocurrir nunca. Tú tienes que trabajar ese proceso para que te llegue la paz a ti. Y reconocer la paz en cosas tan increíbles, en la forma que tiene la arena, en una piedra, en un elemento que puede ser sagrado como una planta, o en un insecto que va caminando entre medio. O sea, tienes que disfrutar el momento de tu vida en su totalidad, No veo otra forma de pasar estas épocas. Y si nos están obligando a eso, bienvenido sea. Entre medio de eso, sugiero un poquitito de noción de subsistencia. Cómo determinar que el agua es potable, cómo rescatar agua de las plantas, cómo buscar la forma de poder comer, cuál es el ciclo de la producción de comida vegetal, cómo alimentarte de comida que no te produzca daño, cómo evitar comida que te hace daño y cómo favorecer cantidad y calidad de comida que tenga verdaderamente nutrientes que te favorezcan. Ese es un ejercicio diario. Aquí es un ejercicio diario. Tenemos conocimiento, tenemos contacto con las comunicaciones. A un llamado tenemos un número que nos indica que tú estás cerca de ese elemento, y cualquier persona en el mundo te puede ubicar en segundos. Aprovechemos eso para pasarlo bien. Echo de menos que las salas de clases no estén en las salas de clases. Las salas de clases tienen que estar en los ríos, en los bosques, en las montañas, en la realidad que esos niños van a tener que vivir. Porque veo que en muy poco tiempo más va a haber muchísima vida en la naturaleza. Y las ciudades están cada vez más congestionadas y se puede producir éxodos, y hay que buscar lugares donde vivir, entretenidos donde vivir. Porque uno dice, salgo de la ciudad y me hago una mediagua y me refugio en una roca. No es tal. No es tal. Se puede vivir extraordinariamente bien con permacultura. Aprovechando los materiales del lugar, te puedes hacer un lugar maravilloso, extraordinario, envidia de los citadinos, y con muy poco. Madre, tu padre o tu ejemplo de cercanos que te quieren, que de alguna forma se conforme un núcleo de defensa entre unos y otros, tú puedes preeducar a un joven, a un niño, antes de que llegue al colegio. Y aquí en Chile, tú vas a Santiago de Chile específicamente y te encuentras con un pueblo total y completamente triste, con una sensación de que sus caras, el labio bajó, y no hay una sensación de que la gente está viviendo feliz. Tiene que ver con una falencia que se produce cuando los países crecen muy rápido. Chile creció muy rápido y pasó en muy pocos años de ser un pueblo muy pobre a ser un pueblo muy rico. En todo sentido: agua potable, educación, salud, dinero, facilidades, celulares. Tú andas sacando la cuenta de cómo nos comparamos con el resto del mundo. Pero no logramos esa variable que es ser feliz. Colectivamente estamos destruidos. Y si no logramos culturalmente revertir esa llave, yo no veo solución a este asunto. Entonces, si tú me preguntas qué puede pasar con las generaciones que vienen, o cambiamos o nos vamos a la guerra civil. O colaboramos o nos transformamos en egoístas absolutos, cercando nuestros lugares para que no nos vengan a robar. O nos ponemos a crear, o copiamos todo lo que viene de afuera y nos ponen en un marco, digamos, de cuadro de otro más.